Alguien que hace algunos días escuchaba esta grabación decía: yo no sé si esto lo grabaron en el infierno, pero lo que sí sé es que estos estaban verdaderamente atormentados. Detrás de esos gritos hay un dolor impresionante, y es precisamente lo que la Biblia nos enseña acerca del infierno. El Hades o infierno es un lugar de dolor. La historia que Jesús relata en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, nos presenta a un hombre que muere, y dice la Biblia que estando en el infierno, en medio de sus tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, estoy sufriendo mucho en este fuego. Quisiera aclarar, antes de entrar de lleno con este pasaje, algunos aspectos. Sobre el tema, muchos debaten si este pasaje realmente acreditaría que Jesús estaba enseñando acerca de un infierno real y de un tormento real. Dicen que este pasaje no aplica para tal efecto por el hecho de tratarse de una parábola. En lo personal, no creo que este pasaje sea una parábola, ya que todas las parábolas tienen ciertas características y obedecen a ciertos patrones que esta no lo tiene. Sin embargo, ¿qué es una parábola? Una parábola significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Todas las parábolas que enseñó Jesús eran enseñanzas espirituales a través de cosas terrenales, ciertas y verosímiles. De tal manera que aun y cuando fuera una parábola, Jesús no iba a enseñar o iba a dar una enseñanza espiritual basándose en algo que es una mentira, sino que se iba a basar en algo que es verosímil, que es cierto. Esta no solamente coincidiría con ese aspecto relacionado con las parábolas, sino que esta enseñanza además es perfectamente bien casable con toda la enseñanza general de la Biblia acerca de un cielo real y de un infierno real. Además, esta experiencia tiene mucho que ver con algunas experiencias extrabíblicas que han tenido a lo largo de toda la historia del cristianismo muchos cristianos acerca de un cielo real y de un infierno real. El pastor bautista Erwin Lutzer dice en su libro Tu primer minuto después de morir lo siguiente: si Esteban vio a nuestro Señor antes de morir, y si Pablo murió y fue llevado al paraíso, es posible que otros creyentes pudieran tener una visión así. No deberíamos de esperar tales visiones, pero podrían suceder. Hace algunos años apareció el libro Una revelación divina del infierno de Mary Catherine Baxter, en donde ella cuenta haber tenido una visión del infierno durante noches seguidas. Más recientemente ha aparecido este libro, 23 minutos en el infierno, de Bill Wiese, editado por Casa Creación. Esta predicación no va a ser un estudio sobre el infierno. Si tú quieres un buen y bien profundo estudio sobre el infierno, yo te invito a que compres este libro, 23 minutos en el infierno. Narra una muy breve experiencia de 23 minutos a forma de visión que tuvo este varón Bill Wiese, pero después él se mete a profundidad sobre el tema del infierno y presenta más de 150 citas bíblicas que nos enseñan acerca de este lugar. Si esto es así, no es otra cosa más que el cumplimiento de la profecía que muchos siglos antes del nacimiento de Jesús el profeta Joel anunciaba. Y después de esto derramaré mi espíritu, dice Joel 2:28, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Escuchemos la introducción a un testimonio que tengo también grabado de unos jóvenes que cuentan haber estado en este espantoso sitio. Escuchemos, por favor. 11 de abril de 1995. Dios nos da una revelación que cambiaría la trayectoria de nuestras vidas. Apenas comenzábamos a conocer de Dios y de su palabra. Somos 7 jóvenes a los que Dios les ha dado el privilegio y la responsabilidad tan grande de compartir esta revelación. Todo comenzó como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos en oración. De repente
como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, por la ventana del cuarto donde estábamos entró una luz poderosa, una luz blanca, y cuando aquella luz entró por la ventana nosotros inmediatamente comenzamos a hablar en lenguas y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Y en medio de aquella luz vimos la figura de ángeles vestidos de blanco, eran hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos ángeles vimos algo maravilloso, la figura de un hombre, la figura de un ser especial, un hombre que vestía un manto blanco, blanco, resplandeciente, que sus cabellos eran como hilos de oro, no podíamos ver su rostro, era demasiado brillante, pero veíamos un cinto que atravesaba su pecho, y aquel cinto decía en palabras en oro y brillante, decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos dijo en unas palabras sencillas pero poderosas, pudimos escucharle audiblemente, y nos decía lo siguiente, nos decía: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, y os he visitado para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las naciones, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias, y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no, no iréis. En ese mismo instante sucedió algo extraño. Una roca apareció allí en medio del cuarto, y el Señor que estaba con nosotros nos hizo subir sobre aquella roca que estaba como a unos 20 centímetros del suelo, y en el suelo se abrió un hueco gigante, un hueco negro horrible, y en ese mismo instante comenzamos a caer encima de aquella roca por aquel túnel profundo y oscuro que conducía al centro de la tierra, y mientras caíamos en una oscuridad tenebrosa sentíamos temor, sentíamos miedo, y le decíamos: Señor, no queremos ir a aquel lugar, no nos lleves a aquel lugar, Señor, sácanos de aquí, Señor. Y el Señor nos decía con una voz hermosa, nos decía: es necesario para que vean y cuenten. Y en aquel túnel oscuro como en forma de cuerno empezamos a ver sombras, y empezamos a ver demonios y figuras que se movían de un lado a otro, y cada vez nos sumergíamos más y sentíamos el vacío y el temor, y en cuestión de segundos llegamos a unas cavernas, a unas puertas horribles como laberintos, y no queríamos entrar allí, y empezamos a percibir un olor terrible y un calor que nos sofocaba, y entramos a aquel lugar y comenzamos a... Cada una de las visiones tiene que ser filtrada a través de la Escritura. Las visiones no se autorizan a sí mismas, sino que la Escritura las tiene que avalar. Y detrás de estas visiones lo que he encontrado es que es completamente coherente con el mensaje bíblico. La Biblia nos enseña que el Hades es un lugar de deseos insatisfechos. El hombre que nos muestra Jesús en Lucas 16, que está muerto y que está en el infierno, hace una petición. Dice al padre Abraham: manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Es el infierno un lugar terrible, un lugar en donde ningún deseo será satisfecho. Escuchemos esto. Allí estas almas estaban en medio del fuego y veían ríos cristalinos en el infierno, y aquellas almas se abalanzaban sobre aquellos ríos, pero aquellos ríos se convertían en fuego, eran espejismos simplemente. Veían árboles con frutas que destilaban agua, y cuando iban a tomarlas se quemaban sus manos y los demonios se burlaban de ellos. De allí Dios nos permitió ir a otro lugar mucho peor que todos los del infierno, donde habían millones y millones de personas quemándose en aquel lugar, y allí las almas le clamaban y le imploraban y le pedían misericordia a Dios, y le decían: Señor, sácame aunque sea un momento de este lugar, dame la oportunidad de salir. Y el Señor no podía hacer nada porque su juicio está establecido. Y en aquellos millones de personas La Biblia nos enseña además que el Hades es un lugar de recuerdos y de remordimiento. Este mismo personaje hace la siguiente súplica en algún momento de Lucas 16: entonces te ruego, Padre, que se les advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él está perfectamente consciente de que sus hermanos, aquellos que amó aquí en este mundo, van a ser con mucha seguridad parte de estas voces que se desprenden desde el infierno. Escuchemos este testimonio.